En la conmovedora historia de hoy, conoceremos el viaje de la señora Lucy, quien durante toda su vida pensó que tenía una relación con su hija digna de envidia en otras familias, pero cuando sufre un terrible accidente, descubre que tal vez ha sido engañada durante buena parte de su trayectoria. Lucy nació en un pequeño pueblo en el campo inglés durante un momento difícil y delicado. Sus padres, al igual que casi todos los habitantes de ese lugar, sufrían diariamente por la guerra y la hambruna, y prácticamente no tenían perspectivas de vida. Lucy, que tenía menos de 5 años en ese momento, nunca había jugado afuera ni asistido a la escuela. Nació en medio de todo este caos y ni siquiera sabía lo que era una vida ordinaria, ya que para ella, eso era normal. Se sentía triste por no poder jugar ni conocer gente, tampoco tenía muñecas y pasaba la mayor parte del día mirando por la ventana, esperando que alguien pasara para poder divertirse con ella. Viendo todo esto suceder a la niña, sus padres tomaron una decisión difícil. Al enterarse de que sus vecinos habían obtenido boletos de avión para ir a un país sin guerra, decidieron que mudarla sería lo mejor para su futuro. Sin embargo, esto no sería gratuito, y para pagar el boleto y los costos de todo el viaje ilegal, los padres tuvieron que vender su casa y arriesgarse a vivir en las peligrosas calles del país. Sabían que era una despedida de su hija, ya que no sobrevivirían mucho tiempo sin casa ni dinero para alimentarse, pero aún así no dudaron y hicieron lo necesario para salvar la vida de su hija. Siempre se sintieron terribles por no poder darle a Lucy todo lo que querían, y vieron esto como una oportunidad para darle a la niña otra oportunidad. Escribieron una carta con una pluma que apenas tenía tinta y se la dieron a los vecinos que se llevarían a la niña. En el sobre decía que solo comprendería verdaderamente el contenido de esa carta cuando fuera madre, solo cuando tuviera su propio hijo habría una oportunidad para que les perdonara. La joven llegó al nuevo país y vivió con los antiguos vecinos de sus padres durante 17 años. Siempre creció sabiendo que no eran sus parientes de sangre, pero admiraba que esa pareja la acogiera y cuidara de ella, prometiendo estar eternamente agradecida. Los dos, que nunca tuvieron hijos, criaron a la joven como si fuera su propia sangre, la educaron muy bien y creció para ser una mujer increíble que tenía grandes ejemplos. Lucy siempre fue una trabajadora incansable. Desde los 13 años, iba con su padre adoptivo a trabajar en una papelería, porque siempre quiso, de alguna manera, devolverles todo lo que hicieron por ella, y fue allí donde consiguió su primer trabajo. La pareja que cuidaba de ella también eran refugiados y tuvieron dificultades para adaptarse al nuevo país, viviendo en lugares que a menudo eran demasiado pequeños y pasando hambre durante un periodo terrible. Lucía creció y mantuvo su modesto trabajo en la tienda de papelería. Nunca fue codiciosa y no buscaba grandes cosas, se conformaba con el salario bajo que cubría sus gastos y no era una persona con gastos elevados. Un hermoso día, un hombre alto con ojos verdes, que entró a la tienda buscando comprar pilas, chocó con Lucía y se enamoró perdidamente de la tímida chica que trabajaba en la caja registradora. La invitó a tomar un café y le pidió que se casara con él después de solo 2 citas. La joven quedó encantada con el chico, no tenía dudas de que sería el hombre con el que pasaría el resto de su vida. La trataba como nadie la había tratado antes y la veía como mucho más que solo una refugiada. Incluso decidió darle un regalo y le pidió a Lucy que se casara con él para que, de esta manera, pudiera obtener la licencia y los papeles para vivir permanentemente en el país. Ella dijo que sí con gran felicidad y decidieron mudarse juntos después de que ambos ahorraron lo suficiente para comprar una casa en las afueras de la ciudad. Fue allí donde tuvieron a su primera y única hija a los 26 años. Le pusieron el nombre de Patricia, que ya nació con mucho cabello y heredó los ojos de su padre. Mientras observaba a su hija, Lucy recordó la carta que tenía de sus padres. Nunca la había abierto porque no tenía el coraje de enfrentar la situación y decepcionarse, después de todo, la habían dejado con completos desconocidos. Así que siempre prefirió vivir con la duda sobre lo que había en esa carta. La pareja con la que vivió toda su vida prefería no intervenir y la dejaba libre para leer la carta si quería descubrir por qué las cosas eran como eran. Pero mientras sostenía a Patricia en sus brazos, su curiosidad habló más fuerte y decidió abrir la misteriosa carta, lo que la hizo derramar lágrimas desde las primeras páginas. Con el apoyo de su esposo, la leyó y descubrió la verdadera historia, que nunca la habían abandonado y que sus padres se habían sacrificado para salvar su vida. Desde ese momento, tomó esto como un ejemplo y modelo para criar a Patricia.
Tendría toda la determinación y perseverancia para hacer lo mejor posible con la vida de su hija, tal como sus padres lo habían hecho con ella. Los años pasaron y su promesa se mantuvo. Desde la infancia de Patricia, la crió con el mayor cariño del mundo, enseñándole con todo cuidado y contándole siempre su historia y la valentía de sus abuelos biológicos. Permaneció en la escuela y ya cuando era adolescente definió que su sueño sería ser una gran empresaria. Lucy amaba a su hija, y tenían una gran relación juntas. Patricia nunca le ocultó nada a su madre, le contaba todo lo que sucedía y la consideraba muy sabia, por lo que siempre le pedía consejos desde su adolescencia hasta su vida adulta. Su madre era para ella como un gran oráculo de conocimiento, y Lucy estaba extremadamente feliz y orgullosa de saberlo. A principios de sus 20 años, Patricia tuvo que lidiar con una gran pérdida. Sus abuelos adoptivos, la amable pareja que cuidó de su madre, habían fallecido. Para la joven, eran como sus abuelos legítimos y sufrió mucho por la pérdida, aunque eran mayores y solo era cuestión de tiempo. Doña Lucía, que ya tenía casi 50 años, estaba muy afectada, pero intentó ser fuerte para que su hija pudiera vivir su duelo con dignidad y buscar el apoyo de su madre y su padre. Sin embargo, después de lo que le sucedió a sus abuelos adoptivos, Patricia se volvió más retraída. Hablaba menos con sus padres y decidió mudarse a otra ciudad, diciendo que sería mejor para su desarrollo personal, ya que había pasado mucho tiempo bajo las alas de su madre y ahora sería un buen momento para explorar el mundo por sí misma. La señora Lucy y su esposo aceptaron y comenzaron a recibir cartas de su hija todas las semanas, y también se hablaban por teléfono siempre que era posible. La humilde señora estaba muy feliz de saber que Patricia estaba trabajando y yendo a la universidad, se sentía orgullosa de su hija. Todo iba bien, hasta que unos años después, otra terrible tragedia golpeó a la pobre familia. En una noche cualquiera de domingo, la mujer estaba viendo la televisión en la sala hasta que comenzó a oler un terrible olor a humo que venía de uno de los enchufes en la cocina. Corrió a revisar el olor, pero ya era demasiado tarde. Se había desatado un incendio en el cableado que se propagó al resto de la sencilla casa, que estaba hecha casi en su totalidad de madera. La señora intentó correr al dormitorio y llamar a su esposo para escapar lo más rápido posible, pero tampoco tenía más tiempo. La habitación donde él dormía estaba al lado de la cocina y el fuego ya lo había invadido todo, ella ya ni podía escuchar los gritos de su esposo, solo escuchaba el crepitar de las llamas. En medio de tanta tensión, doña Lucía, que ya tenía problemas de salud anteriores, sufrió un derrame cerebral y se desmayó en el pasillo. Afortunadamente, el humo y el olor alertaron a los vecinos, quienes lograron rescatar a la señora que estaba inconsciente. Como resultado, Patricia, que vivía en otra ciudad y ya convivía con su novio, lo dejó todo y regresó al lugar donde nació, para visitar a su madre en el hospital y asistir al funeral de su difunto padre. Cuando se enteró del diagnóstico de la señora, decidió que la llevaría a vivir a su casa, ya que necesitaría cuidados intensos durante meses para recuperarse. Estaba muy afectada por la muerte de su padre, pero decidió ser fuerte, tratar de devolverle a su madre lo que ella había hecho por Patricia en la muerte de sus abuelos. Debido al delicado momento de doña Lucía, no tuvo más remedio que aceptar la ayuda, pero no le gustaba la idea de que esto afectaría la vida de su hija y se sentía mal al respecto. Sabía que la joven tenía planes y no quería ser una piedra en su zapato. Pasaron meses para que la anciana pudiera caminar nuevamente, debido al derrame cerebral que causó la parálisis temporal de sus extremidades, y aún más tiempo para recuperarse de la muerte de su esposo. Insistía en que su hija y su novio la ingresaran en un hogar de ancianos, sintiendo que estaba perturbando su rutina al quedarse allí. Pero doña Lucía ocultaba que todavía estaba extremadamente triste por perder a su esposo y su hogar. Era humilde y trabajó toda su vida, no tenía automóvil y se mantenía solo con su pensión, ella y su esposo habían construido la casa con sus propias manos. Cultivaba un hermoso jardín que tenía las mismas flores que se encontraban en su país de origen, solía pasar horas y horas admirando su hermosa flora que cultivaba. Era su pasatiempo favorito, y ahora que vivía con su hija en un pequeño apartamento, ya no podía practicarlo, lo que dificultaba aún más su recuperación. La señora Lucía notó que la pareja a menudo comenzaba a quedarse hasta tarde en el trabajo, regresando a casa solo después de oscurecer y disminuyendo progresivamente los momentos de conversación e interacción con ella. ¿Podría ser que su hija y su novio la hubieran aceptado en su hogar solo por lástima y a cambio de un favor, pero ya no la soportaban? Comenzó a llorar en su habitación y se preguntaba a dónde podría ir, para no estorbar más la vida de Patricia. Después de todo, había jurado hacer lo mejor que pudiera por la vida de su hija, y en este momento quizás lo mejor sería simplemente irse. Al día siguiente,
La anciana preguntó a los dos por qué siempre llegaban tan tarde y se iban tan temprano. La pareja explicó que trabajaban mucho porque estaban buscando un ascenso, y debido a esto, hacían horas extras y terminaban demasiado cansados para conversar al final del día. La señora Lucía quería creer esto, pero no pudo, solo pudo concluir que su hija y su novio la estaban evitando a propósito, porque ya no soportaban a la anciana enferma en ese lugar. Con lágrimas en los ojos, buscó durante unas semanas residencias de ancianos en la ciudad donde vivía. Estaba decidida a mudarse y dejar de ser una molestia para la joven pareja. Pensó en volver a su antigua y humilde casa, pero como todo estaba hecho de madera, lo único que quedaba allí era humo y brasas, ni siquiera debía existir más el techo. Doña Lucía se sintió mal, porque se dio cuenta en ese momento de que había fallado en la crianza de Patricia. Después de todo, ¿qué tipo de hija se molestaría en cuidar a su madre durante unos meses? Necesitaba atención médica y apoyo para volver a caminar y superar la muerte de su esposo. Había encontrado un lugar colectivo para vivir que podía pagar con su pensión y decidió que ya no sería una carga para ellos. En una soleada mañana de lunes, empacó sus maletas con su ropa y las pocas cosas que habían quedado de la casa incendiada y se acercó a la joven pareja. «Ya es suficiente, por favor llévenme a una residencia de ancianos. No puedo soportar más esta horrible sensación dentro de mí». Patricia miró a su novio como si no supiera qué hacer, reflexionó durante unos segundos y tomó la mano de su madre y le preguntó si esto era realmente lo que quería. Doña Lucía, con manos temblorosas, miró hacia otro lado y dijo que sí. Almorzaron juntas por última vez y la anciana comenzó a hablar sobre lo bien que le vendría la casa, que tendría mucha compañía y cosas que hacer. En el fondo estaba mintiendo, realmente quería quedarse en la casa de Patricia, pero no quería que ella hiciera esto por obligación, sino por su propia voluntad. Después de la comida, el novio y la hija dijeron que faltarían al trabajo para llevar a su madre a la residencia que ella había elegido. Una vez dentro del vehículo, la anciana bajó la cabeza y miró al suelo durante todo el viaje, conteniendo las lágrimas y las ganas de retractarse de su decisión. Sabía que podría arrepentirse en cualquier momento. «Puedes mirar, mamá, finalmente hemos llegado a tu nuevo hogar», dijo Patricia. Sin embargo, al mirar por la ventana, la mujer estaba incrédula. Se frotó los ojos e incluso se pellizcó para asegurarse de que no estaba soñando. Doña Lucía comenzó a mirar a su alrededor y reconoció el lugar donde estaba, era su antigua calle y estaba parada mirando donde solía estar su antigua y humilde residencia. Sin embargo, no había cenizas ni humo, sino una casa en pie, completamente renovada. En el lugar donde solía estar su hermoso jardín, había tierra arada, lista para ser sembrada con nuevas flores por la anciana. Aunque muy emocionada, estaba confundida. No entendía cómo podía haber sucedido esto. Entonces Patricia explicó que tomó sus ahorros acumulados durante décadas y los utilizó para construir la nueva y mejorada casa que su madre merecía. Y durante todos los meses que su madre se estaba recuperando, ella salía temprano del trabajo con su novio y ayudaba con la construcción, asegurándose de que todo fuera exactamente como ella quería. Doña Lucía abrió la puerta de la casa con lágrimas en los ojos y no tuvo palabras para expresar toda su gratitud por parte de Patricia. Solo agradeció por el mejor regalo que podría recibir en toda su vida, pero no se refería a la nueva casa, sino a su querida hija, que hizo todo por la felicidad de su madre. Al final de todo, la anciana estaba segura de que había criado a Patricia de la mejor manera posible, se había convertido en una persona extraordinaria, que prometió cuidar siempre de su madre, y así lo hizo. Doña Lucía volvió a armar su jardín con flores aún más hermosas y vivió tranquilamente en su casa. Su hija la visitaba cada semana, dejando claro que la familia es un vínculo eterno y sagrado. Si te gustó esta historia, por favor, deja un like, y es probable que este otro vídeo que aparece en la pantalla también te conmueva. Que tengas un maravilloso día, y nos vemos en el próximo vídeo.